Hola a todos. Les saluda Javier León, su hermano en Cristo, a todos ustedes, amigos y amigas, y hermanos en la fe. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta ocasión les tengo preparado la siguiente exposición que abordará un interesantísimo tema, intitulado «Los mayas profetizaron la existencia de teocracia triunfante». Esta fascinante cultura prehispánica, que se desarrolló en los territorios centroamericanos del sureste de México, la península del Yucatán, Guatemala y Belice, así como las partes occidentales de Honduras y El Salvador, nos ha dejado un rico y amplísimo legado arqueológico que nos habla de sus inquietantes creencias religiosas, sus costumbres, su lengua, sus tradiciones, su gastronomía, entre otras cosas. Su impresionante herencia es de gran interés para nuestro estudio, puesto que, entre otras cosas, ésta se encuentra dentro del territorio que es objeto focal de nuestra área de influencia política y religiosa. Evidentemente, y dado que este es un canal religioso, nos concentraremos solo en analizar algunos detalles sobresalientes y muy reveladores de la religión maya, que es de interés para nosotros los cristianos teócratas, tal como demostraremos a continuación. La religión maya tiene muchísimas características y elementos propios que nos llevaría buen tiempo a analizar. Desde nuestra óptica cristiana, cabe resaltar que se trata de una religión profundamente influida por los espíritus malignos. Prueba de ello son los aberrantes sacrificios humanos que realizaban para la satisfacción de estos en su brutal desprecio por la vida humana, como las decapitaciones, la extracción de corazones humanos, el asesinato de seres humanos a flechazos, conocido como asaetamiento, el destripamiento, el enterrar vivas a personas como ofrendas funerarias o el arrojarlas a cenotes, pozos de agua naturales sin fácil acceso, para que murieran ahogadas. ¿Quiere decir eso que este vídeo tratará de criticar ese tipo de acciones que los mayas de la antigüedad llevaban a cabo? No, pues de hecho señalamos eso para demostrar, en breves palabras, que los mayas, como pocos pueblos de la tierra a lo largo de la historia, lograron satisfacer al máximo los deseos malignos de espíritus malvados que, como bien sabemos, la Biblia llama demonios. Y eso es un hecho fundamental a tener en cuenta, puesto que nosotros sabemos que los demonios, a pesar de su profunda degradación espiritual y su visión tan retorcida de las realidades terrenales y celestiales, ello no quita que a veces profieran conocimientos que no podemos pasar por alto por ser estos muy reveladores. ¿Recuerda usted que, por ejemplo, cuando Jesucristo estuvo en la tierra durante su santo ministerio, los demonios clamaron verdades espirituales que no podemos ignorar? Fíjese lo que dice a este respecto el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 41. Salían también demonios de muchos, clamando y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él, reprendiéndolos, no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Este pasaje de la Sagrada Escritura demuestra que en algunas ocasiones los demonios expresan verdades espirituales, aunque evidentemente, y tal como Cristo ahí mismo lo declaró, estos no están autorizados a expresarlas porque son seres reservados bajo cadenas sempiternas en densa oscuridad para ser juzgados en el gran día, según Judas versículo 6. Esto nos enseña que en algunos momentos específicos ellos han reconocido verdades espirituales, aunque por su condición de densa oscuridad no son capaces de reconocerlas en su plenitud, sino envueltas en halos de misterio y argumentos retorcidos, tal como es propio de su profunda condición corrupta en sentido espiritual. En alusión al texto de Lucas, anteriormente citado, es evidente que ellos afirmaron lo correcto cuando reconocieron a Jesús como el Cristo, Hijo de Dios. No debían hacerlo, puesto que, como profetizó Isaías, el ministerio de Cristo se caracterizaría por la modestia y la humildad,
y no era correcto que el Mesías fuese proclamado como tal a voz en cuello ante las multitudes, y menos aún desde voces que proceden de seres condenados por Dios. Pero aún así, ellos afirmaron lo correcto en esa ocasión. Claro está que es solo la Biblia nuestra única regla de oro para saber si un conocimiento determinado, sea de donde quiera que éste venga, es verdadero o falso, puesto que la Biblia es inspirada por Dios y jamás miente, tal como lo declara 2 a Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. ¿Qué tiene que ver esto con los mayas? Pues lo cierto es que las personas de esta antigua cultura, gracias a los conocimientos que obtuvieron de su contacto directo con los demonios, elaboraron un calendario que, si lo analizamos con cuidado e imparcialidad, nos revelará datos e información que para un cristiano teócrata son ampliamente conocidos. Para nosotros está bastante claro que la abundancia de sangre humana derramada de un modo tan cruel y despreciable en los rituales religiosos mayas de la antigüedad agradaron las perturbadas mentes demoníacas, y estos en recompensa les facilitaron información que, además de caracterizar la idiosincrasia de la propia religión maya, les permitieron a estos elaborar un calendario que contiene datos que nosotros no podemos ignorar. Lógicamente, y como no puede ser de otra manera, nosotros, como cristianos teócratas, declaramos públicamente que la religión maya es falsa desde el punto de vista bíblico. No obstante, contiene datos que, si bien es cierto están envueltos en ideas falsas y retorcidas, tras dichas nebulosas de confusión y oscuridad espiritual, se reconocen verdades históricas firmemente establecidas por las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, los mayas enseñan sobre Kukulcán, que según su papel en la creación y su estatus en el mundo espiritual, pudiera parecer que correspondiera con Jehová nuestro Dios, aunque claro está, de la boca de demonios no pueden salir claras verdades puras y transparentes, sino que lo envuelven en ideas retorcidas, pues lo describen como un Dios sediento de sangre y que demanda sacrificios humanos de manera insaciable, lo cual no es otra cosa que la descripción vívida de la personalidad trastornada y desquiciante de Satanás, quien envidia la posición majestuosa de Jehová y trata de ponerse inútilmente en su lugar. De hecho, Kukulcán significa serpiente emplumada, lo que nos recuerda al rol de Satanás como la serpiente original, el instrumento que él usó para engañar a Eva en el jardín de Edén, y es llamativo que lo describa como emplumada, lo que nos recuerda que era un ser volador quien en realidad manipuló a la serpiente, es decir, el espíritu rebelde llamado Satanás el Diablo. Lo curioso es que a Kukulcán se le describe en su papel creador, junto a Tepeu, que pareciera ser su obrero maestro, una descripción muy acertada del rol que desempeñó Cristo en la creación del mundo. Pero llama mucho más la atención la identidad del dios maya Huracán, que es descrito en la mitología como un dios semejante a tormenta, lo que nos recuerda a la función del Espíritu Santo en la creación del mundo, la fuerza activa, invisible del Todopoderoso, que cual dedo suyo operaba el poder necesario para crear las cosas, bajo la colaboración de Cristo. La mitología maya afirma, textualmente, que mientras Huracán realiza el proceso creativo, Tepeu y Kukulcán lo dirigen. No puede haber mayor reconocimiento de estas profundas verdades espirituales de parte de la boca de seres que lo contemplaron con sus mismísimos ojos y que no pudieron negar dichas realidades ante los mayas que en su tiempo averiguaron de estos. A estos tres, los mayas los denominaron como los tres primeros dioses creadores. Tras ellos se describen a otros seres espirituales que en esta exposición no vamos a describir por falta de tiempo. Tan solo los detalles hasta ahora descritos nos demuestran que la cultura maya sobresale en cuestiones espirituales a otras culturas por el conocimiento que nos legaron.
Su mitología también describe de manera muy impresionante cómo ocurrió la creación del ser humano. Tal como lo confirma la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 7, los mayas también dijeron que el ser humano fue creado primero del lodo, es decir, del polvo de la tierra. Esta es otra verdad espiritual que ellos recibieron de los demonios, pero con claras intenciones de generar confusión e ideas retorcidas sin poder ellos negar la verdad histórica sobre nuestro antepasado común. Luego, los mayas enseñan que aquellos primeros seres humanos, creados a partir del lodo, fueron deshechos por el efecto de la lluvia, una clara alusión a la extinción masiva que experimentó la primera humanidad de nuestra historia en un diluvio universal en los días de Noé, quien junto a su familia fueron los únicos que sobrevivieron gracias al arca de madera. Es por eso que llama mucho la atención que los mayas crean que el segundo intento de creación del ser humano fue a partir de la madera. Las alusiones son muy claras, pero una vez más envueltas en argumentos falsos con la clara intención de los demonios de confundir y engañar, sin poder negar la raíz de la verdad histórica. A los supervivientes del diluvio se les atribuye cualidades negativas, pues se dice que aquellos supuestos hombres de madera no poseían alma ni memoria, y que de ellos descienden los simios. A ver, aquí hay claras intenciones malvadas que necesitamos explicar. Es evidente el profundo odio que Satanás sentía por Noé y su familia. No es para menos. Ellos fueron los escogidos por Dios para salvarse del catastrófico diluvio y el resto murió ahogado. Toda una generación de personas dominadas por Satanás que murieron irremediablemente. Es lógico, por tanto, entender que calificativos negativos e insultantes vayan hacia ellos de parte de estos demonios rebeldes, como que Noé y su familia supuestamente no tenían memoria ni alma. ¿Cómo no comprender a estos antepasados nuestros? ¿Es que acaso para ellos fue fácil sobrevivir tras una extinción tan brutal de seres humanos? Pensemos que los suegros de Noé no sobrevivieron al diluvio. Muchos conocidos y amigos de ellos no tuvieron esa oportunidad, etcétera, etcétera. Lo lógico es pensar que cuando aquello terminó, solo quisieran seguir con sus vidas del mejor modo posible y tratar de olvidar aquel traumático suceso que sin duda marcó sus vidas para siempre. Y sí, sus descendientes querrían saber miles de detalles al respecto, pero Noé y su familia se reservaron muchos detalles, solo trataban de seguir adelante. Por esa razón, amigas y amigos, cuando uno conoce bien la Sagrada Escritura y la ama a esta y al Dios que la inspiró, sabemos leer entre líneas la realidad que hay tras los mitos y las religiones antiguas. Es muy revelador que la religión maya afirme que de los hombres de madera desciendan los simios, lo cual delata una vez más que la denigrante y apóstata teoría de la evolución no es más que una vil mentira satánica implantada en la mente de algunos británicos del siglo XIX que en su afán por enseñar mentiras antibíblicas estuvieron dispuestos a recorrer los confines de la tierra para hallar pruebas que a sus ojos sostuvieran la validez de sus ofensivas tesis. La teoría evolutiva que afirma que el ser humano procede de seres semejantes a simios tiene clara connotación demoníaca, y la religión maya así lo confirma. No es otra cosa que un insulto muy grave y muy ofensivo contra Noé y su familia, los hombres de madera, los que antecedieron a los simios. Pero los demonios tienen ciertas características que los hacen inconfundibles. Aunque se les llene la boca de mentiras, si las analizamos bien, entre estas se encuentran ciertas verdades espirituales innegables que ellos no pueden obviar. La religión maya termina por confesar que el tercer y último intento de creación del ser humano por parte de los dioses se tradujo en la formación de seres humanos hechos a partir del maíz. Esto nos recuerda
que apenas 100 años después del diluvio, la humanidad por entonces aún coexistía como una sola sociedad unida, que fue esparcida por toda la tierra tras la confusión de idiomas que ocurrió en la torre que construyeron en Babel, el origen de la civilización antigua de nuestra actual humanidad, que es la que desarrolló la agricultura tal como la conocemos y de la cual los mayas aprendieron. Sabemos que los pueblos americanos de la antigüedad, que muy probablemente descendieron de Sem, como los mayas, aprendieron a dominar especies florales para su propia alimentación, como el maíz, cereal tan típico de las Américas. Y está claro que ellos son descendientes de ese linaje humano de la civilización agrícola que se originó en Mesopotamia. Lo curioso es que la mitología maya reconoce que este tipo de seres humanos, el tercer intento como ellos lo llaman, son los que actualmente existen. Y además, el mito maya reconoce que estos fueron castigados por los dioses con una neblina que contrarrestaba su grandeza. Una forma curiosa de describir la condición de imperfección y pecado del ser humano actual. Por supuesto, nosotros, los cristianos teócratas, reconocemos que existen multitud de mitos de religiones antiguas que ofrecen sus propios relatos sobre la creación del mundo y del ser humano. Y no siempre es fácil distinguir la verdad de la mentira entre tantos argumentos variopintos. Pero en el caso maya, tal como nos convoca esta exposición, lo hemos hecho del mejor modo posible según nuestra perspicacia bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora bien, es totalmente cierto que necesitábamos hacer alusión a todos estos detalles hasta aquí expuestos para demostrar con claridad que el mito maya sobre la creación contiene elementos muy similares a los descritos por la Biblia sobre ese asunto. Pero como es de conocimiento público, los mayas desaparecieron como civilización organizada para cuando llegaron los españoles en el siglo XVI de nuestra era, quienes traían consigo la cultura judeocristiana con el relato bíblico de la creación. Es evidente, por tanto, que no fueron los españoles quienes influyeron en la construcción del mito maya, pues este ya existía miles de años antes de que los españoles conquistaran Centroamérica. Es lógico concluir, por tanto, que dichos mitos fueron el resultado, por un lado, de tradiciones orales del conocimiento y el saber de sus antepasados, transmitidos de generación a generación desde los días de la Torre de Babel, y por otro lado, de información transmitida por los demonios a través de sus sangrientos rituales religiosos. Sobra decir en esta ocasión que tal como los israelitas fueron usados por Dios como pueblo suyo para poner fin a los aberrantes sacrificios humanos llevados a cabo por los cananeos, también Dios se valió de los españoles, entre quienes se encontraban algunos cristianos verdaderos, que son pueblo de Dios en nuestra era, para poner fin a las prácticas religiosas inhumanas de los mayas. Después de analizar las asombrosas coincidencias entre el relato mitológico maya sobre la creación del mundo y del ser humano, con el relato divinamente inspirado dado por las Escrituras, podemos afirmar también que el calendario maya contiene aún mayores datos que revelan la verdad de importantes enseñanzas bíblicas muy profundas. Comencemos, por ejemplo, analizando el punto de partida de la cronología maya. Su propio calendario nos enseña que este se inicia en un año muy específico, que según los estudiosos del tema es particularmente muy claro y no deja lugar a las dudas. Nos referimos al año 3114 a.C. Según observamos en esta gráfica, aquel año indicado por los mayas como el inicio de su propio calendario no es de ningún modo cualquier año. Evidentemente, usted sabe que está reproduciendo este vídeo que pertenece a este canal de YouTube, Cristianos Teócratas, y por lo tanto la base de nuestra fe y creencias religiosas es la Biblia. Es por esa razón que todo lo que aquí proyectamos está basado en esta sagrada palabra de Dios. Pues bien,
Aquí ustedes pueden observar con bastante exactitud las 11 generaciones de seres humanos que, según el Génesis, existieron entre la creación de Adán y la llegada del diluvio en los días de Noé. Los datos cronológicos aquí expuestos están basados estrictamente en la Biblia. Entre ambos acontecimientos existen 1656 años. Aunque el año fijado como el inicio por el calendario maya, el 3114 a.C., no es el año exacto que marcaría, por decirlo así, el ecuador de aquella época de la primera humanidad, se acerca notoriamente a este. El año que parte por la mitad de aquel periodo de la historia sería el 3198 a.C., pero el fijado por el calendario maya se adelanta apenas 84 años a esta fecha. Este dato lo señalo únicamente a modo de curiosidad, pero no deja de ser muy llamativo que el 3114 a.C. esté básicamente anclado en la mitad de aquel período de la historia humana antediluviana. Lo verdaderamente sobresaliente a destacar en este año es que, si ustedes observan bien el gráfico, fue un año particularmente importante en aquella época. ¿Y por qué? Porque fue precisamente en ese año, además de los años que rodean cercanamente a esa fecha señalada por los mayas, como el año en el que 9 de las 11 generaciones antediluvianas coexistieron al mismo tiempo. En aquel año, Adán aún continuaba vivo, sí, el hombre creado a partir del lodo, y su tataranieto, sí, 5 veces tátara, en este caso Lamec, llegó a nacer. Esto demuestra que aquel año fue en el que probablemente comenzó a crecer como nunca antes el número poblacional humano de entonces, y en el que como nunca antes tantas generaciones humanas coexistían entre ellas al mismo tiempo. Estamos hablando de la época que, según el mito maya, correspondía a la existencia del primer intento de los dioses de crear seres humanos, los creados a partir del lodo. Eso demuestra que tanto la Biblia como el relato maya coinciden ambos en que fue en aquella época cuando la primera humanidad comenzó a existir. De hecho, si lo pensamos bien, una cosa es hablar sobre los primeros seres humanos, Adán y Eva, y otra muy distinta es hablar a partir de su descendencia, que se va generando una sociedad humana numéricamente mayor hasta el grado de calificarla como humanidad. Así que efectivamente el 3114 a.C. es un año exacto que los mayas dedujeron y en el que efectivamente en ese entonces ya existía una sociedad humana ampliamente establecida. Y no era una sociedad humana idílica, perfecta o donde todo fluyera y funcionara bien. En realidad, para aquel año, la sociedad humana ya padecía de problemas y dificultades que no son ajenas a las de cualquier otra sociedad humana que hayamos conocido. Cabe resaltar que en aquel año trascendental en la cronología maya, el profeta Enoc ya contaba con 290 años de edad, y muy probablemente fue en aquel año cuando él anunció el famoso juicio divino descrito en Judas, versículos 14 y 15. Por otro lado, Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24, nos muestra que Enoc vivió solo 365 años, puesto que Dios lo tomó. Leer la profecía que él pronunció en la carta de Judas demuestra que fueron palabras de juicio muy severas contra las personas que actuaban con maldad en sus días, y es lógico concluir que dichas palabras le sentaron muy mal a quienes las escucharon, y eso sin duda alguna alimentó el odio que le tenían a Enoc. Las escrituras nos muestran que Enoc fue un hombre que la mayor parte de su vida anduvo con Dios, en el sentido de que fue un hombre que demostró por acciones y palabras que amaba a Jehová Dios y deseaba actuar tal como Él nos dicta en nuestra conciencia, con buenas obras, sin hacer mal a nadie. Probablemente su buena conducta se tradujo en buenas acciones para todos aquellos que lo conocieron.
Pero sin duda alguna, la maldad en sus días ya había escalado lo suficiente como para que Jehová diera un aviso a través de él, de que traería juicio por todo lo que estaba pasando en aquella sociedad humana prediluviana. Está claro que Enoc pronunció el juicio divinamente inspirado durante las últimas décadas de su vida, y que no fue solamente una vez que lo emitió. Probablemente la primera reacción de quienes le escucharon por primera vez fuera de incredulidad, asombro o incluso burla. Pero sin duda alguna, una vez que ese mensaje se volvió repetitivo, constante, firme y con tono de denuncia contra quienes en verdad actuaban con maldad, fue un tormento insoportable. Con el tiempo es lógico pensar que sus oyentes le cogerían odio y buscaran la manera de matarlo. Es más que seguro que no lo intentaron ni una ni dos veces, sino muchas, y también está claro que Jehová Dios de todas esas veces lo libró. Pero sin duda alguna llegó un momento en el que Jehová vio que la cantidad de enemigos que tenía eran demasiados, y que lo mejor era tomarlo, es decir, transferirlo de la vida a la muerte sin que él se diera cuenta, para evitarle el sufrimiento de una muerte atroz. Esto evidencia cuánto lo odiaban sus enemigos. Según Hebreos capítulo 11 versículo 5, su cuerpo fue desaparecido por Dios, pero antes de eso, él se encargó de hacerle saber a Enoc que contaba con su aprobación. Realmente fue un suceso impactante y muy sobresaliente en aquella época. El calendario maya, por lo tanto, comienza a contarse desde los últimos 75 años de vida del profeta Enoc. Esto no es de ningún modo casualidad. Evidentemente, fueron los años más cruciales de la vida del profeta y dejaron huella en millares de personas que lo conocieron y fueron testigos oculares de su santo ministerio. Muchos vieron a Enoc interactuar con Jehová y recibir de él sus mensajes de juicio, y esto caló hondo en la memoria colectiva, incluida la de aquellos seres humanos que conformaron las familias de las nueras de Noé, además de sus propios hijos y esposa, por lo que fue un testimonio que perduró durante generaciones hasta la llegada misma de la existencia de los mayas como civilización. Queda claro que el calendario maya comienza a contarse en el año 3114 a.C., que fue un año crucial en el mundo antediluviano, y fue sin duda un año clave en el profetizar de Enoc, que lo llevaría a su dramático final, tomado por Dios para librarlo de la mano asesina de sus adversarios. Según el relato maya, a partir de ese entonces comienzan a existir los primeros seres humanos, los del lodo. Luego, con el transcurrir del tiempo, vendrían los otros seres humanos, según sus mitos, como ya explicamos anteriormente. Lo que trato de explicar con todo esto es que, sin lugar a dudas, aquel año fue muy importante en aquella época, y coincide plenamente con el período más crítico del profetizar de Enoc. Por otro lado, es interesante notar que, hasta la generación de Jared, el padre de Enoc, las primeras generaciones humanas solían tener sus hijos primogénitos más o menos a las mismas edades, es decir, más o menos en torno a los 100 años de edad, décadas más o décadas menos antes de esa edad. Eso demuestra que durante las primeras 6 generaciones humanas, la humanidad más o menos solía desarrollarse en un contexto de relativa paz, progreso y desarrollo, es decir, las condiciones de vida solían ser más fáciles. Sin embargo, a partir de Jared en adelante, las nuevas generaciones tardan más en nacer, es decir, sus padres llegan a tener hijos con una edad más tardía de lo habitual, lo que demuestra que la humanidad desde los días de Jared en adelante comenzó a experimentar cada vez más y mayores dificultades en el desarrollo y progreso de la vida humana en sociedad. Es decir, la vida se hacía cada vez más difícil, tanto al trabajar como crear y mantener una familia, etc. Sin duda, se aprecia por tan solo ese hecho
que la violencia comenzó a escalar notoriamente desde los días de Jared en adelante. Recordemos que Jared es la generación sexta en aquel tiempo. El relato paralelo de aquella misma época, que encontramos en el capítulo 4 de Génesis, nos muestra que Lamec, descendiente de Caín, hijo de Adán y Eva, era de la séptima generación y por lo tanto coetáneo con el profeta Enoc. Y Lamec se jactaba de ser un asesino en serie y hasta formulaba poemas que alababan sus crímenes en honor a sus esposas. Esto demuestra hasta qué grado ya existía la violencia y la crueldad en los días del profeta Enoc. No cabe duda de que la Biblia deja muy claro que para los días de Enoc, la maldad, la violencia y el asesinato se había convertido en acontecimientos diarios de la vida cotidiana. Todo esto refuerza, bíblicamente hablando, que el año de partida de la cronología maya era un año en el que la sociedad humana estaba plenamente establecida y además se caracterizaba por una violencia descomunal que fue creciendo cada vez más hasta la llegada del diluvio. De hecho, la Biblia deja claro que en los días de Noé la violencia era tan extrema que motivó a Jehová Dios a emitir juicio contra aquella humanidad malvada para exterminarla de la faz de la tierra. No es coincidencia que el año 3114 a.C. fuera un año de juicio divino advirtiendo contra aquella sociedad humana violenta prediluviana y que dicho conocimiento lo tuvieran los mayas una vez que estos ya existían como sociedad civilizada y organizada, pero hundida en horripilantes actos de violencia y derramamiento de sangre inocente. Era evidente que el conocimiento sobrenatural que los mayas recibieron del mundo espiritual demoníaco al elaborar su propio y particular calendario fuera una especie de advertencia de que ellos terminarían mal, así como aquella primera humanidad terminó mal por su terrible accionar. Está claro que los demonios mienten, pero cuando el juicio divino es inminente y profundamente adverso, ellos están tan aterrorizados que no pueden negarlo ni ocultarlo, como bien reconoce Santiago capítulo 2 versículo 19. Lo que está muy claro es que la cronología maya comienza a contarse desde que ya existían los primeros seres humanos, los del lodo, y esta avanza hasta la misma existencia de los otros seres humanos, los de la madera y el maíz, tal como ya hemos explicado anteriormente. Pero hay más pruebas que indican que este calendario maya procede principalmente por su diseño y estructura del conocimiento de espíritus malignos, pero al fin y al cabo espíritus, seres sobrenaturales que poseen conocimientos que hasta ese momento estaban ocultos a los mayas, pero que en el mundo espiritual conocían bastante bien. Aún así, no podemos negar la posibilidad, más que lógica, de que dicha construcción del imaginario calendárico también sea fruto del conocimiento aportado por decenas de generaciones de los antepasados de los propios mayas. Solo a modo de curiosidad, vale la pena destacar que el hijo de Enoc el profeta, Matusalén, quien vivió casi 1000 años, algo muy notorio teniendo en cuenta las terribles condiciones de la sociedad humana degenerada de la época. Matusalén tenía 225 años de edad para cuando llegó el año del inicio del calendario maya. Y sin duda ya para entonces las condiciones de la sociedad humana eran bastante graves. De hecho tenía 300 años de edad cuando su padre Enoc fue tomado por Dios. Quizás él tuvo que verse obligado a huir del lugar donde moraba él y su familia una vez ocurrió aquello, a fin de proteger su vida. De hecho, él no solo era hijo de profeta, sino que también fue padre de profeta, puesto que su primogénito Lamec dijo bajo inspiración divina, según Génesis capítulo 5 versículo 29, que su hijo Noé les traería consuelo y alivio, y que sería a través de él que se mitigaría el dolor que le suponía obtener el sustento para la vida. Estoy totalmente seguro de que el poderoso testimonio de Enoc
caló hondo en su hijo Matusalén, quien, como dije, probablemente se vio obligado a huir al exilio tras la transferencia de vida a muerte de su padre, lo que sin duda lo acercó como nunca antes a Jehová Dios. De hecho, es lógico pensar que Matusalén tanto llegó a amar a Jehová Dios que le imploró poder ver con sus ojos el cumplimiento de la profecía de su padre Enoc, y sin duda Jehová se lo concedió, pues él llegó a vivir lo suficiente como para ver el arca terminada de construir, pues de hecho la cronología bíblica indica que él murió en el mismo año en el que comenzó el diluvio. Teniendo en cuenta la gran longevidad de su vida, y que además fue hijo y padre de profetas fieles a Jehová, es lógico concluir que Matusalén no murió en el diluvio, sino apenas unos meses antes de que éste comenzase. Pero llegó a morir fiel a Dios y pudo ver con sus ojos el medio de salvación que Dios usaría para salvar a su nieto y bisnietos del juicio que su padre profetizó. Llama muchísimo la atención que Lamec, su hijo, el padre de Noé, apenas muriera 5 años antes de llegar el diluvio. Eso nos hace mucho en qué pensar. Recordemos que Lamec murió con solo 777 años, cuando la esperanza de vida promedio de la época superaba los 900 años de edad. Él era profeta de Jehová, profetizó acerca del rol consolador que ejercería su hijo Noé y vio con sus ojos la construcción del arca. Era el propio padre de Noé. Si Jehová le inspiró para dar profecía, es claro indicativo de que Lamec era hombre justo y amado por Jehová. Todo parece indicar que su repentina muerte a una edad no común para la época muestra que fue asesinado por sus enemigos, los mismos que se la tenían jurada contra su abuelo Enoc, a quien intentaron matar, pero no pudieron. Lo cierto es que Jehová no siempre ha librado de una muerte horrible a sus fieles profetas. Libró al justo Enoc, como libró a Daniel, pero no libró a Lamec, como tampoco libró a Isaías, de que la tradición judía afirma que fue descuartizado por el malvado rey Manasés. Lo que está claro es que, décadas antes de la muerte de Lamec, Jehová ya había advertido en el capítulo 6 de Génesis que la maldad del hombre abundaba en la tierra y la violencia la había llenado por completo. Sin lugar a dudas, los últimos años previos al diluvio fueron los más difíciles en aquella horrible época de la historia humana. Los primeros 9 siglos de la cronología maya fueron ciertamente muy convulsos, desde la primera humanidad en tiempos de Enoc hasta la dispersión tras la Torre de Babel. En todos aquellos siglos ocurrieron las gestas descritas en la mitología maya sobre la creación del hombre de lodo, del de madera y del de maíz. Solo le digo a usted que recuerde ese dato: 9 primeros siglos. Eso será determinante para entender otras cosas más. La religión y la cronología mayas nos hablan de muchísimas cosas más, pero por falta de tiempo y porque no viene al caso no lo mencionaré en esta exposición. Pero sin duda nos concentraremos en los detalles que más nos interesa analizar para fortalecer nuestra fe cristiana. Sin duda que ésta se ha visto fortalecida tras analizar aspectos llamativos de las creencias mayas que ya hemos descrito y que coinciden asombrosamente con la historia reflejada en la Sagrada Escritura. A continuación pasaremos a explicarles no todas las características del calendario maya, porque es muy extenso y amplio de analizar, pero sí ciertos detalles de este que, como cristianos teócratas, cautivan nuestra atención y nos es menester analizar con muchísimo cuidado. Hay que tener presente que en el calendario maya coexisten varias cuentas de tiempo, como el calendario sagrado, el ciclo solar, Aap, entre otros. Nosotros aquí dirigiremos nuestra atención al específico de la cuenta larga. Este tipo de cuenta, también llamado serie inicial, está basado en un peculiar sistema vigesimal de contar días. Los mayas de la antigüedad usaban el día solar como la unidad básica para medir el tiempo y lo llamaban kin. Usando múltiplos de esta unidad,
en base al sistema vigesimal, designaron diferentes lapsos de tiempo en esta cuenta en concreto. Un kin, que es un día solar, un uinal, que equivale a 20 días o 20 kin, un tun, que equivalen a 360 días, que es igual a 18 uinales, un katun, que equivale a 7200 días, o lo que también corresponde con 20 tunes, es decir, 20 multiplicado por 360, que da 7200 días, un katun, y luego tenemos un baktun, que equivalen a 144.000 días, que es el resultado de 20 katunes, es decir, 7200 días multiplicado por 20. En líneas generales, es un sistema vigesimal. En esta cuenta larga también existen otros lapsos de tiempo mucho mayores, como el kalaptun, el kinchitltun y alautun, pero no lo analizaremos porque solo pretendo reflexionar en los lapsos anteriormente explicados. A primera vista, cuando observamos los lapsos de tiempo del kin, uinal, tun, katun y baktun, pensamos que se trata de simplemente una forma más de medir el tiempo, tan válida como el sistema sexagesimal de tiempo que hoy usamos y que tiene sus orígenes en la antigua Babilonia. Son sencillamente diferentes medidas de tiempo con sus respectivas características matemáticas. Pero sí, ya sé que estaréis pensando. Los cristianos teócratas creemos, al igual que los testigos de Jehová lo enseñaron por décadas, que solo 144.000 cristianos escogidos y ungidos por Dios heredarán el reino celestial. Y es por eso que hoy estamos abordando esta cuestión, porque esa cifra de 144.000 aparece en esta cuenta larga del calendario maya. Y sí, estáis en lo correcto. Es justamente por esa razón, y por otras más, que veo conveniente abordar este importantísimo tema. Pensemos en lo siguiente. ¿Ustedes de verdad creen que lo único interesante en esta cuenta larga de tiempo es la cifra apocalíptica de 144.000? Lo cierto es que no. Si observan cuidadosamente, toda la estructura de medición de tiempo de la cuenta larga nos da muchísima información que también está respaldada por la profecía bíblica. Reflexionemos. Un kin, que es un día solar. Esto nos recuerda que en algunas profecías bíblicas, como en la profecía de los 7 tiempos del capítulo 4 de Daniel y la profecía de los 1260 días del capítulo 12 de Apocalipsis, la referencia a un día solar de 24 horas es indudable. Un uinal, es decir, 20 días, 20 kin. La base vigesimal de la cuenta larga del calendario maya nos recuerda inevitablemente la importancia bíblica de este número, porque el número 20 es base fundamental en nuestra era cristiana, puesto que si el siglo I corresponde con la fundación de la Iglesia cristiana verdadera, el siglo XX corresponde con el inicio de la parusía de Cristo. Perdonen ustedes, pero me llama muchísimo la atención. Fue en el siglo XX cuando terminaron los 7 tiempos del capítulo 4 de Daniel, es decir, en 1914. Un tun, que como dijimos antes equivalen a 360 días, o lo que es lo mismo, 18 uinales. Es decir, 20 por 18, 360. Esto nos recuerda que en tiempos bíblicos el lapso de tiempo que se usaba para medir un año correspondía con el de 360 días, es decir, un año lunar. Esta específica medición de tiempo es la usada para interpretar la profecía de los 7 tiempos del capítulo 4 de Daniel. De hecho, comparando los textos bíblicos de Apocalipsis capítulo 11, versículo 2 y 3, y capítulo 12, versículos 6 y 14, demuestran que la cantidad de tiempo para determinar la duración de los meses que ahí se mencionan son de 30 días cada uno de ellos, y por lo tanto un año de 12 meses dura 360 días, un año lunar. Luego teníamos un katun,
que equivalen a 7.200 días. Esta cifra nos hace recordar el número 7, que vuelve a traernos a la memoria la profecía de los 7 tiempos del capítulo 4 de Daniel, que concluyeron en el siglo XX de nuestra era cristiana. Y es curioso que un catún, que son poco más de 7.000 días, equivalgan a 20 tunes. Como dijimos al comienzo de esta exposición, verdades espirituales envueltas en datos inexactos que tratan de confundir sin poder negar la evidencia de la realidad. Por último tenemos un Baktún, 144.000 días, que es el resultado de multiplicar 20 catunes, que son 7.200 días, por 20. Esta cifra no hace falta ni que yo diga que nos hace recordar. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10, capítulo 7, versículo 4, capítulo 14, versículo del 1 al 5, y Gálatas capítulo 6, versículo 16, deja claro que los que componen el Israel de Dios son 144.000 cristianos ungidos, escogidos y sellados por Dios para reinar con Cristo en los cielos. Por supuesto, los mayas de la antigüedad no estaban pensando en este tipo de reflexiones que yo he hecho ahora cuando elaboraron su calendario, y específicamente su cuenta larga. Pero ello no impide que el diseño de la estructura matemática que da forma a dicha cuenta se origine de un conocimiento sobrenatural procedente del mundo espiritual demoníaco, como un aviso claro de que los tiempos de la era cristiana dependían de que en la tierra se alcanzara, durante el transcurso de 20 siglos, la cifra de 144.000 cristianos ungidos fieles a Dios. El hecho de que los mayas elaboraran esa cuenta con esas características tan peculiares no lo hicieran pensando y ni mucho menos entendiendo estas verdades espirituales tan profundas, no quita que esa cuenta larga denote toda esta interesantísima reflexión. Recordemos que a Daniel el profeta le pasó algo similar. Leemos en Daniel capítulo 12, versículos 8 y 9 lo siguiente: Ahora bien, en cuanto a mí, oí pero no pude entender. Así que dije: oh mi Señor, ¿qué será la parte final de estas cosas? Y él pasó a decir: anda, Daniel, porque las palabras quedan secretas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto nos demuestra que incluso profetas del Dios verdadero de tiempos antiguos no entendieron muchas de las profecías que ellos mismos escribieron bajo inspiración, pero aún así fueron profecías verdaderas. Del mismo modo, no toda enseñanza que hallamos en la sociedad humana en general, aún desde tiempos pasados, es incorrecta, pues si la analizamos cuidadosamente bajo el filtro infalible de las Sagradas Escrituras, podremos darnos cuenta de cuáles son correctas y cuáles no, y cuáles están envueltas en mentiras, aunque en el fondo no pueden negar verdades firmemente establecidas por la palabra de Dios. Esto mismo sucede con la mitología maya y su peculiar calendario, específicamente la cuenta larga ya analizada. Es evidente, y podemos afirmarlo con alta voz, sin miedo a reproche alguno de parte de los burlones, que los mayas, sin saberlo, dejaron claro a través de su mito religioso del origen de la creación del mundo y del ser humano que el relato del Génesis es del todo cierto, y que además su cuenta larga nos confirma que los espíritus malvados son conscientes de que en esta era cristiana el tiempo se determina por la recolección de todos y cada uno de los miembros de los 144.000 cristianos ungidos. Recolección que todo indica se extiende por unos 20 siglos, desde el año 33 de nuestra era hasta el año 2033 de nuestra era, según así parece. Y también nos enseña que el número 20 tiene clara alusión al siglo XX de nuestra era, pues es en ese siglo cuando culminan los 7 tiempos proféticos en 1914, año del inicio de la parusía, que es el último periodo para la recolección del trigo simbólico de los cristianos ungidos verdaderos. Usted puede optar por tomar en consideración esta interesantísima reflexión
o bien puede rechazarla argumentando que son simples coincidencias matemáticas que no guardan ningún tipo de conexión entre el relato bíblico y el relato maya. Bien, pues ese es su derecho. Solo reflexione en este último punto. En la cosmología maya y su peculiar concepción del tiempo, el número 9 es fundamental para ellos. Un número que representa a los llamados 9 señores del tiempo según su mitología. Tan importante era para ellos que lo reflejaron arquitectónicamente en el número de escalones del templo maya de las inscripciones en Palenque, que conduce a la tumba de un rey maya llamado Kinich Hanaab Pakal. Recuerde que transcurrieron 9 siglos aproximadamente entre la existencia del hombre de lodo, el hombre de madera y el hombre de maíz según el mito maya, como dijimos anteriormente. Ahí dijimos que recordara esa cifra, y no solo porque pasaron 9 siglos entre aquellos acontecimientos según la cronología bíblica, sino porque según la historia maya, fue en el siglo IX de nuestra era cristiana cuando la civilización maya comenzó a desplomarse. Por esa razón, cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, la gran mayoría de las ciudades mayas estaban deshabitadas y en ruinas. ¿Casualidad? No lo creo. Es evidente que los espíritus advirtieron a los mayas, a través de la construcción de dicho calendario, que el número 9 era el final de su existencia, puesto que esa era la cifra que atribuían a los dioses que manejaban los tiempos, y era el número de escalones que te conducían hasta la tumba de un importante rey. La tumba es el final de la vida, eso está claro. El número 9 demostró en su cumplimiento histórico que correspondió con el siglo IX de nuestra era, cuando efectivamente esta civilización se desplomó. No está mal meditar en todas estas interesantísimas reflexiones, más aún cuando los hechos históricos y la evidencia bíblica así lo confirman. Lo cierto es que estas reflexiones que acabo de compartirles, personalmente pienso que son correctas. Es por eso que decidí exponerlas. Ahora bien, cada quien puede libremente optar por creer lo que mejor considere. No cabe duda de que la cuenta larga del calendario maya tiene muchísimo significado para nosotros, los cristianos teócratas, puesto que en este encontramos abundantes coincidencias con la profecía bíblica sobre los tiempos de esta era cristiana que nos ha tocado vivir. ¿Recuerda usted cuál fue el año de inicio de dicha cuenta larga? Sí, fue precisamente el año 3114 a.C., y ya hemos explicado qué ocurrió en la humanidad en ese entonces desde el punto de vista bíblico. Pero, ¿y cuándo acaba esa cuenta larga? Los expertos sitúan el final de esta en diciembre del año 2012. Muchos, ciertamente, han teorizado sobre qué acontecimiento en particular habría de ocurrir entonces para dar cumplimiento a lo que algunos interpretaron era el final de los tiempos según la profecía maya que ellos mismos creían entender. Lo cierto es que en diciembre de 2012 no ocurrió nada llamativamente espectacular, algún acontecimiento mundial que pudiera interpretarse como el cumplimiento de la predicción maya para aquel mes, como el final de la cuenta larga. Hasta el día de hoy, la inmensa mayoría de las personas en todo el mundo se han quedado con la sensación de que, supuestamente, al fin y al cabo el final de la cuenta larga en diciembre de 2012 no era más que el final de un calendario y el inicio de uno nuevo, nada más. Y claro, lo piensan porque desconocen las realidades espirituales que en esta exposición hemos explicado. Para comenzar, nadie sabía lo que ocurrió en 3114 a.C. Aquí hemos demostrado que en aquel año, según la Biblia, Enoc estaba profetizando juicio divino contra la generación humana malvada que lo rodeaba. Él fue objeto de intenso odio de parte de quienes lo rechazaron. Solo su familia creía en él.
De hecho, fue su bisnieto Noé quien fue usado por Dios para salvar la raza humana de la extinción total. Es evidente que la cuenta larga termina de un modo similar. Fue en diciembre de 2012 cuando el último cristiano ungido, es decir, el último que Dios ungió con su Santo Espíritu, lideró la victoria en la Segunda Guerra Espiritual, todo un proceso de santo ministerio evangelizador, predicando y haciendo discípulos en absoluta lealtad a la Biblia, en medio de una organización religiosa, la de los Testigos de Jehová, que como el resto de religiones falsas de Babilonia la Grande, se idolatra a sí misma y solo se vale de la palabra de Dios para atraer a las buenas personas, para someterlas a su tiranía de corrupción espiritual dañina. Servir a Dios en un ambiente tan contaminado en sentido espiritual requiere de muchísima fe, valor y determinación, la que tuvo Javier León, el último cristiano ungido, el último santo. Aunque la Segunda Guerra Espiritual terminó oficialmente el 15 de octubre de 2012, fue en diciembre de aquel año cuando de manera sobresaliente se consolidó la victoria al confirmar la sede nacional de los Testigos de Jehová de Perú a través del superintendente viajante de la congregación local, que Javier León podía continuar victorioso en su servicio sagrado en calidad de precursor regular y siervo ministerial, a pesar de que dichas funciones las llevó a cabo en lealtad exclusiva a la Biblia y no a la organización religiosa de la que aún formaba parte. Y en esas mismas condiciones, la organización lo reconoció como tal para que continuara en dicha labor santa. Este trascendental acontecimiento para la historia del cristianismo de tiempos recientes guarda un profundo significado para todos nosotros. Que el último miembro de los 144.000 aún vivo aquí en la tierra liderara una lucha espiritual encarnizada de lealtad exclusiva a la Biblia en medio de tanta idolatría hacia una organización religiosa que siempre pretendió usurpar la autoridad indiscutida de la Biblia es un hito histórico de incalculable importancia para todos nosotros. Y más importante es que los acontecimientos históricos probaron que él ganó, gracias a Jehová su Dios, la guerra espiritual y obtuvo una victoria de incalculables repercusiones. Gracias a aquella victoria del último santo en la Segunda Guerra Espiritual, se establecieron las bases legales desde el punto de vista bíblico para que los cristianos teócratas pudieran salirse de los Testigos de Jehová en condición espiritual aprobada y con la bendición divina sobre ellos. No cabe la menor duda que Jehová siempre bendecirá a aquellos cristianos que sean íntegramente leales a la Biblia antes que a la agrupación religiosa a la que pertenezcan. Y Jehová demostró que bendijo a Javier León y su grupito de cristianos teócratas fieles y verdaderos. Mientras que en el año 3114 a.C., Enoc profetizaba victorioso sobre sus adversarios y sobre quienes le odiaban por ser él leal a la palabra que Jehová le revelaba para advertirles de sus malvadas acciones, en el año 2012 después de Cristo, Jehová bendijo con la victoria en la Segunda Guerra Espiritual al último santo por demostrar durante 7 años fiel integridad, de celosa adoración pura, en medio de tantas dificultades, adversidades y cruel oposición de quienes afirmaban hipócritamente ser sus hermanos espirituales, los cuales no dudaron en difamarlo y en levantarle injuriosas acusaciones falsas para tratar de frenar y detener su santo ministerio. Sus enemigos fracasaron, tal como fracasaron los enemigos del justo Enoc. A Enoc intentaron matarlo, pero no pudieron porque Dios lo tomó. A Javier León intentaron silenciarlo, pero no pudieron
porque Jehová le dio victorioso triunfo en el año 2012 y desde entonces sus adversarios no han podido cerrarle la boca, ni mucho menos detener el cisma que ya es una realidad dentro de los testigos de Jehová. Los cristianos teócratas se han salido de entre ellos y continúan haciéndolo, dejando atrás a los fanáticos idólatras del cuerpo gobernante para unirse junto al último santo en gozosa adoración pura a Jehová nuestro Dios a través únicamente de su palabra, la Biblia, y de su Hijo Jesucristo. Ciertamente en Javier León y su grupito de verdaderos cristianos teócratas se cumplen las palabras de Isaías capítulo 54, versículo 17, que dice: sea cual sea el arma que se forme contra ti, no tendrá éxito, y sea cual sea la lengua que se levante contra ti en el juicio, la condenarás. Esta es la posesión hereditaria de los siervos de Jehová, y su justicia proviene de mí, es la expresión de Jehová. Hoy, a los testigos de Jehová, y especialmente a sus líderes terroristas, solo les queda crujir sus dientes, cual fariseos atribulados, ante la impotencia de no poder hacer nada por impedir los juicios de fuego que los devora y que sale precisamente de la boca de los verdaderos cristianos teócratas en cumplimiento de Apocalipsis capítulo 11 versículo 5. Los hombres malvados, inicuos y perversos que hoy dirigen a los testigos de Jehová ciertamente forman la parte más abominable de la gran ramera del Apocalipsis, y sus muchos actos de profunda corrupción espiritual ciertamente serán vengados en el día de la ira de Jehová y de su Hijo Jesús, según Apocalipsis capítulo 6 versículos 16 y 17. Los apóstatas testigos de Jehová han tratado reiteradamente de conspirar para cerrar los canales de YouTube de Javier León, el último santo, para tratar de silenciar sus contundentes juicios divinos proclamados contra ellos y su repugnante e impío proceder, pero han fracasado estrepitosamente. Sin darse cuenta, facilitaron su salida de entre sus filas en claro cumplimiento de Apocalipsis 18:4. Es gracias a esto que en este año 2023 Jehová y su Hijo Jesús lo nombrarán como esclavo para dar guía y alimento espiritual a los domésticos de la casa de Dios, la congregación cristiana verdadera esparcida en todo el mundo. Hoy, mientras los cristianos teócratas claman gozosos que la salvación se la deben a su Dios y al Cordero Jesucristo, los testigos de Jehová crujen sus dientes contra ellos, llenos de odio y de frustración satánica, pues ellos no pueden mirar con aprecio a Dios y su Hijo Jesús, a quien ni siquiera honran, sino a su idolatrado cuerpo gobernante, quien lejos de conducirlos por los senderos de vida eterna, los conducen por los amplios caminos que conducen a la destrucción eterna. ¡Qué perplejidad sentirán quienes resuciten cuando conozcan que entre los 144.000 no está ninguno de quienes formaron el cuerpo gobernante después de 2014! Ello les hará comprender que tampoco volverán a la vida en la tierra quienes los idolatraron ciegamente, aun a sabiendas de que desobedecían claras advertencias bíblicas. El calendario maya no es otra cosa sino un mensaje perturbado procedente del mundo espiritual demoníaco que reconoce a regañadientes las realidades espirituales del reino de Dios, de que en el siglo XX comenzó a manifestarse la parusía de Cristo y que serán, según parece, apenas 20 siglos los que se usan para recolectar a la totalidad de 144.000, quienes, a modo de Bactún, representan la totalidad de los coherederos a la gloria celestial. Mientras ese calendario se inicia en un momento convulso de la historia humana, en pleno profetizar del justo Enoc, este concluye en un momento igualmente convulso en la historia humana, en pleno profetizar victorioso del último santo, Javier León,
guiando a sus hermanos espirituales, los cristianos teócratas, por los senderos del camino de la santidad establecido por las Sagradas Escrituras. Es una realidad histórica e incuestionable que desde 2012 Jehová Dios y su Hijo Jesucristo han estado bendiciendo y dirigiendo a los cristianos teócratas como nunca antes, y desde 2014 los han sacado progresivamente de las garras putrefactas de la corrompida Babilonia la Grande, de quien forma parte la lujosa y multimillonaria Watchtower, la corporación jurídica usada por los testigos de Jehová para idolatrar y enriquecer a su cuerpo gobernante, mientras engañan a las naciones del mundo con prédicas apóstatas y falsas, repletas de interpretaciones fallidas que con el tiempo volverán a reinventar, tal como hicieron desde un principio por su desprecio a la Sagrada Escritura y negarse a someterse a su indiscutida autoridad. El calendario maya nos recuerda a nosotros, los cristianos teócratas, que Satanás el diablo y sus decenas de millones de demonios esparcidos hoy por toda la faz de la tierra no tienen más remedio que reconocer la superioridad de la congregación cristiana ungida verdadera sobre ellos. Las huestes malvadas reconocieron hace siglos, a través de sus servidores, los líderes religiosos mayas de la antigüedad, que los cristianos teócratas triunfarían en 2012 sobre los últimos reductos de la infame Babilonia la Grande, y saliendo de esta 2 años más tarde, experimentarían, bajo la sabia mano de Jehová, un amplio proceso de purificación y refinado espiritual que los conduciría al paraíso espiritual del que hoy disfrutamos. Las palabras de Jehová profetizadas en Romanos capítulo 16, versículo 20, siempre han atormentado la perturbada mente de Satanás y sus secuaces, los demonios. Allí dice la palabra de Dios: por su parte, el Dios que da paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes en breve. Satanás y sus demonios, a lo largo de toda la era cristiana, han perseguido cruel y enconadamente a los cristianos ungidos, a fin de silenciarlos o incluso asesinarlos. Pero en el fondo reconocen que por cada cristiano ungido que ellos asesinan, más cerca está de completarse el cómputo total de 144.000. Es tanto su terror al respecto que no dudaron en hacérselo saber a los mayas, y les hicieron creer que un Bactún finaliza con la culminación de esta cantidad específica. De hecho, su cuenta larga inicia en 3114 a.C. y culmina en 2012 después de Cristo, precisamente en base al conteo de varios Bactún. A los demonios les aterra la llegada del glorioso momento en el que los ungidos vean cómo Dios aplastará bajo sus gloriosos pies a estos seres malvados. Lo cierto es que los mayas son el único pueblo de la tierra que optaron por elaborar un calendario con tales características, y los demonios, sabiendo que la base vigesimal les conduciría a tales cifras, les impulsaron a ello a fin de revelar sus profundos miedos y terrores. Así pues, llegados a este punto culminante de la exposición, hemos demostrado cómo los mayas, sin ser conscientes de ello, profetizaron a través de su propio calendario, por inspiración de demonios, la existencia de lo que a estos tanto les aterra, la existencia de teocracia triunfante, nuestra única, santa y verdadera religión, la religión cristiana verdadera, la de la lealtad exclusiva a la Biblia, liderada por el último miembro de los 144.000. Es este grupo predilecto el que conformará el reino de Dios en manos de Cristo, y es esta teocracia la que triunfará inexorablemente en Armagedón para la gloria y alabanza de Jehová nuestro Dios. Actualmente los cristianos teócratas tenemos muy claro que Jehová nos usa para advertir sobre estos mensajes de juicio divino a toda la población hispanoamericana del mundo, y dejar claro que los descendientes de los mayas, los centroamericanos de hoy en día, al igual que los demás pueblos del mundo,
tienen derecho a recibir en sus corazones el amor de la palabra de Dios.